Lo voy a saludar al diputado Leopoldo Moró. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Julián? Un gusto en estar con usted. Bueno, no solamente es diputado, sino además es precandidato a renovar la banca. No sé si tiene alguna, seguramente la tiene, alguna lectura de lo que charlábamos recién con Fernando Chino Navarro, es decir, ¿qué está en juego, qué está en discusión en este momento en las próximas elecciones? Yo creo que lo que está en discusión, tratándose de una elección parlamentaria, es qué fuerza política está en condiciones de llevar en el Parlamento argentino iniciativas que efectivamente nos vayan sacando de esta crisis terrible que hemos atravesado, donde ya sabemos todos, no hace falta subrayarlo, pero de vez en cuando hay que recordarlo, en realidad transitamos dos pandemias, la pandemia de las políticas económicas del macrismo y la pandemia del coronavirus. Sí. Es más, yo hoy estaba viendo que algunos medios de comunicación, seguramente con algún dato objetivo, apuntaban que durante este año y medio largo ya de pandemia han cerrado alrededor de 20.000 pymes en Argentina. Y es probable, sobre todo en lo que se refiere a la actividad comercial y la actividad turística, como se decía. Claro. Ahora, en los 4 años del gobierno de Macri, sin pandemia cerraron 24.000 pymes. Es decir, ahí tenemos que tomar esto como un dato central. Nuestro esfuerzo tiene que estar en esta campaña electoral en tratar de instalar temas de carácter estructural. No es cierto que nosotros estamos haciendo campaña electoral con la vacuna. Nosotros hacemos campaña a favor de la vida con la vacuna, no campaña electoral. Lo nuestro es una campaña sanitaria. Y yo creo que efectivamente hay que tratar de poner estos temas estructurales en discusión, porque todos sabemos que hace falta, como ustedes señalan, mejorar el ingreso de los argentinos, sobre todo de aquellos sectores más postergados. Todos sabemos, como decía Manes hace un rato en el canal, en una generalización, que hace falta el desarrollo científico-tecnológico, el de las industrias del conocimiento. Todos sabemos esas cosas, el problema es cómo lo financiamos. Esa es la discusión, porque me parece que ahí aparece una restricción que no es la de la pandemia. La pandemia es una restricción en cuanto a la actividad económica, claro. Pero hay otra restricción, que es la que tiene que ver con el financiamiento. ¿Y cuál es esa restricción? Bueno, en primer lugar, el tema de la deuda externa. ¿Cómo vamos a afrontar el pago de esa deuda externa enorme, monstruosa, que en tan poco tiempo nos dejó el macrismo? Creo que es responsabilidad también de los que la tomaron, además nuestra porque estamos gobernando, pero es responsabilidad de ellos poner sobre la mesa esa discusión y ver cómo vamos a salir adelante con esa restricción, que es terrible, es una enorme restricción. Y bueno, me parece que efectivamente eso lleva a otras discusiones también. Vos lo dijiste recién, la política tributaria, el régimen tributario argentino, hay que ponerlo en discusión. En relación a la cuestión de la inflación, bueno, Cristina ya lo dijo en alguno de sus mensajes, venimos arrastrando desde el Rodrigazo en adelante un régimen bimonetario en la Argentina. Eso tiene, combinado con la restricción externa, o sea, el ingreso de dólares, tiene para la Argentina una particularidad que provoca inflación estructural. Claro. Entonces, todos esos temas hay que ponerlo en discusión. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. No sé si está dispuesto a hacerlo la oposición. Yo comparto con usted una lectura, ¿no? Uno lo que ve del lado de la oposición política es cierta renuencia a poner en discusión todo esto que usted está diciendo, sencillamente porque no se puede defender lo que se hizo durante el paso por el poder, lo que ha pasado en los últimos años. Digo, ¿cómo uno puede avanzar más allá de que esa discusión no esté, teniendo en cuenta que seguramente va a ser necesario un consenso en el Congreso? Claro, lo que pasa es que es muy difícil, para todos, es muy difícil entender el presente, sí, comprender el presente, si no comprendiste el pasado. Es muy difícil. Ahora, si vos crees que el pasado tiene que ser dejado de lado en esta discusión, como recién también escuchaba a uno de estos precandidatos, a Manes, en relación a esta discusión, en realidad lo que estás planteando para adelante son consignas vacías, porque el pasado forma parte de la historia económica, estructural, social, cultural de nuestro país. Y en función de esa experiencia histórica, tenemos que poner elementos que efectivamente miren para adelante, claro, pero sin eludir esa responsabilidad.
Porque es cierto que en el pasado hubo proyectos que fueron distintos. En el gobierno del 2003 al 2015 hubo el desarrollo científico-tecnológico, a punto tal de que pusimos satélites en el aire, fuimos capaces de avanzar en una programación de vacunas obligatorias extraordinariamente importante, entregamos computadoras a millones de chicos, hubo un avance. Por supuesto, fue un proyecto que tuvo limitaciones, claro, las limitaciones estructurales. Recién se hablaba allí del problema de la pobreza y del problema de la falta de generación de empleo genuino, etcétera. Bueno, entre el 2003 y el 2015 se generó empleo genuino, sin lugar a dudas. Ahora, ¿esto significa que fue un gobierno perfecto? No, no fue un gobierno perfecto. Que tuvo una matriz de distribución del ingreso que se perfeccionó mucho y que casi no tiene precedentes en Argentina, es cierto. Ahora, también no es menos cierto que tuvo el techo, el límite de una matriz productiva que siempre encuentra el escollo precisamente en el sector externo. Eso no se pudo modificar. Bueno, será lo que hay que modificar, pero para romper esa matriz, digamos, agroexportadora, hay que tener una mirada sobre la Argentina totalmente distinta a la que tiene Juntos por el Cambio, que tiene la vieja matriz que se viene arrastrando desde hace 200 años del libre comercio, el país que exporta materia prima, importa productos industriales con el deterioro de los términos de intercambio que eso significa, y además ahora el añadido de un compromiso de deuda externa que, te reitero, es, después de la pandemia o junto con la pandemia, la restricción más grande que tiene nuestra economía. El que en esta campaña electoral no plantea cómo abordar y resolver ese problema, todo lo demás que hace es zaraza. O todo lo demás que dice es zaraza. No se arregla ni hablando de la Taser, ni se arregla hablando de cómo le cambiamos la mente a la gente, o el cerebro. Esto hay que discutirlo seriamente. Diputado, quiero compartir con usted una definición de Cristina Fernández de Kirchner en los últimos días, vinculado al expresidente Macri, antes de preguntarle algo referente al contrabando de armas a Bolivia. A ver, lo compartimos. Entonces, acompañemos esta situación tan particular que estamos viviendo el mundo en general y por supuesto los argentinos en particular, del modo más serio y responsable que podamos, que es hablar con números, con seriedad, con ejemplos y mirando lo que nos pasó en los últimos 15 o 20 años. No hace falta ir 28 años atrás como la selección nacional. Basta recordar un poquito ahí nomás cómo estábamos, que podríamos estar mejor que en aquella época, y claro que sí, ese era el objetivo. Eso nos habían dicho, que venían a ponernos un poquito mejor todavía de lo que estábamos. Fracasó. No me voy a poner a hacer evaluaciones, a calificar o a denostar. Fracasó. Lo que nos decían que teníamos que hacer nosotros durante 12 años y medio, ellos lo hicieron en 4 y así estamos. Bueno, realmente ahí hay una conclusión, creo yo, que nadie se anima a discutir eso, ¿no? Diputado, usted decía hace algunas horas nada más, en función del expresidente Macri, que se está escondiendo, ¿no? En una entrevista decía, el expresidente Macri se quiere esconder del sistema judicial directamente. ¿Por qué decía esto? Bueno, yo creo que además de haber sido apartado, digamos, sí, de la puja electoral por sus propios partidarios, no es que lo apartamos nosotros, por una razón de oportunismo político, porque seguramente les implica una carga, yo creo que él también está cómodo, entre comillas, en esta posibilidad de quedar al margen de la discusión, porque efectivamente está sumamente comprometido en algunas causas de carácter institucional. Parece mentira si tomamos en cuenta que hacía gárgaras de republicanismo, de defensa del Estado de Derecho. Es más, todavía siguen con esa monserga diciendo que está en peligro la República y una serie de cuestiones que realmente ya no asustan a nadie, ni siquiera a un chico. Es un cuento de brujas que ni siquiera asusta a los chicos. Y digo por qué, porque precisamente, además del tema del correo, los peajes, los parques eólicos, etcétera, hay causas institucionales muy graves. Una de ellas, bueno, las del espionaje ilegal y la persecución política, porque fue un plan sistemático
donde él tiene una responsabilidad objetiva y subjetiva. Y otra es esta cuestión de los pertrechos a Bolivia, que yo creo que va más allá de la entrega de pertrechos, además de la entrega de pertrechos para la represión, que es una vergüenza, es algo que nos avergüenza a todos, a pesar de que eso lo hizo Macri, no nosotros, pero igual somos parte de este país. Hay también tareas de inteligencia previa que colaboraron con el golpe. Ojo, no hicieron solamente espionaje ilegal hacia el interior de nuestro territorio, también hicieron espionaje ilegal en el exterior y particularmente en Bolivia. Y entonces me parece que eso también lo tiene a Macri muy preocupado, porque es una causa muy grave. Pero más allá de esto, para terminar, que yo no quiero dejarlo en un plano policial o de espionaje o como si fuera un cuento de espías. Sí. Lo que quiero decir es que la derecha siempre te lleva a este tipo de escenarios. La derecha nos llevó, cuando gobernó la dictadura militar, casi a una guerra con Chile. La derecha nos llevó en la década del 90, en un gobierno neoliberal de derecha, a entregarle armas en una guerra a Ecuador contra Perú. Además, justo contra Perú, que había tenido una solidaridad extraordinaria con nosotros en Malvinas. Sí. La derecha nos ha llevado a que mandáramos una fragata a la guerra del Golfo Pérsico y eso terminó en atentados en el interior de nuestro país. Mientras que cuando gobernamos nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los movimientos nacionales populares y democráticos, por ejemplo, Alfonsín hizo un plebiscito para cerrar el conflicto con Chile. Se plantó frente a Reagan para impedir que invadieran Nicaragua con los contras, lo que hubiera sido una tragedia en América Central. Cristina y Bachelet en UNASUR pararon una guerra civil en Bolivia contra Evo cuando se sublevaron, entre otros, los gobernadores autonomistas de Tarija. Kirchner se fue a Colombia a hacer la negociación para que le entregaran rehenes de la FARC. Y ya un poco antes de morirse como secretario general de la UNASUR, hizo que Chávez y Santos se dieran la mano y evitaran una guerra que estaba a punto de estallar entre Colombia y Bolivia. Esos son ellos y esos somos nosotros. Para nosotros la paz y la integración regional que destruyeron UNASUR, la CELAC y ahora nos quieren destruir el Mercosur, es una cuestión de principio, porque si se destruye la paz, se termina con la democracia. Diputado, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. No, al contrario, gracias a mucho. Muy amable.